y estimadas estudiantes de SOYET. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta plática relacionada con la unidad 2 del Sistema de Gestión del Cuidado, con el tema Planeación Estratégica en Enfermería y desarrollando el subtema Análisis Estratégico. ¿Cuál es el objetivo? Tratamos de identificar los elementos fundamentales de la planeación estratégica. Para desarrollar la planeación estratégica, los elementos fundamentales y estructurales de la construcción del análisis estratégico para desarrollar los pasos a cumplir en la entrega de la actividad integradora 2. Por lo que iniciaré presentándome con ustedes. Bien, soy titular de la asignatura de Gestión del Cuidado de SOYET y tengo formación como licenciado en Enfermería y Obstetricia, egresado de la UNAM, con un máster en Dirección y Gobierno de los Sistemas Sanitarios por la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona, España. Diplomado en Docencia para la Educación a Distancia y docente en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Por lo cual, hablemos acerca de la planificación. Tema que no es de expertos, es acción cotidiana de todos los días. El proceso de planificación en servicios de salud tiene 4 elementos que vale la pena aclarar antes de iniciar. Y estos son, el tiempo, el espacio, el modo y la satisfacción de las necesidades de la población. En cuanto al tiempo, hace referencia al momento de vigencia del proceso de planificación, que surge de la decisión de política de planificar. El espacio es la delimitación geográfica poblacional cubierta por el servicio de salud, como por ejemplo, el país, un departamento, un municipio, el hospital, y que este puede ser de referencia nacional, regional o local, inclusive personal. El modo hace referencia a las técnicas y las formas como se planifica y la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Por lo que precisemos con ustedes acerca de la elaboración del análisis estratégico, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, amenazas. Se ha comentado en diversas fuentes que el planteamiento de los objetivos generales de la empresa se convierten en el primer paso imprescindible para el proceso de la dirección estratégica. Pero para llegar a tal punto es necesario identificar la definición. Y podemos decir, es el proceso mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización son llamados en este modelo los estrategas. Obtienen la información a través de un análisis PEST, oportunidades y riesgos, y a partir de ella elaboran los fines que con los medios y recursos es con los que se cuentan. Les permiten elaborar los planes, los cuales se experimentan, controlan y después de ejecutarlos se realiza el seguimiento, ya identificando el concepto de planeación estratégica. En el análisis ubicamos las fortalezas, las debilidades que conforman el entorno interno de la empresa, institución, hospital, y las oportunidades y amenazas conforman el entorno externo de la empresa y que conocemos nosotros como el análisis FODA. Para lo cual es necesario que mencionemos los siguientes principios generales de la planeación estratégica. El primer principio es el diagnóstico, el cual nos permite saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y el cómo. El segundo principio es el planteamiento de alternativas. El tercer principio es la posibilidad de cambio sobre la marcha. Esta es la gran diferencia con la planeación normativa. El cuarto principio es el análisis de las causales. El quinto principio es el análisis de las variables. El sexto principio es el compromiso con el cómo y el séptimo principio es el compromiso con el cambio, para el cual se han planteado hasta fórmulas. Una de ellas es la siguiente. Cambio es igual a la incertidumbre por el modelo, por el proceso, lo que nos va a dar el statu quo. Por lo que revisemos la siguiente cita. Si pudiéramos saber primero dónde estamos, estaríamos identificando el diagnóstico. ¿Y hacia dónde vamos? Precisamos la visión y la dirección de desarrollo. Podríamos mejor juzgar qué hacer. Identificamos la misión y cómo hacerlo llegaríamos al plan operativo. Esta es una cita de Abraham Lincoln.
Bien, luego entonces, para el desarrollo del modelo estratégico, es necesario definir este enfoque, planificar los sistemas de servicios de salud como la forma de privilegiar la estructura de los objetivos, reconocer las categorías de la complejidad, la fragmentación, la incertidumbre, el conflicto y dependencia, considerando el problema del poder y admitiendo la existencia de diferentes fuerzas sociales, utilizando e integrando elementos normativos que corresponderían al deber ser y elementos estratégicos como el poder ser, en una actitud anticipativa y exploradora que nos permita crear situaciones futuras intermedias y finales. Para la planeación estratégica se tienen definidos los pasos que se presentan. Se identifica la misión, la visión y el establecimiento de valores, el análisis interno, las fortalezas y las debilidades, el análisis externo, oportunidades y amenazas, establecimiento de los objetivos generales, diseño, evaluación y selección de estrategias, y diseño de los planes estratégicos, los objetivos y metas deseables, identificando la estrategia realizable, luego a la decisión estratégica, llegando a la acción. Exacto. Iniciemos con algunas ideas. El término estrategia, en su sentido restrictivo, surge en el argot militar como el arte de dirigir las operaciones militares. Otros lo definen como el arte para dirigir un asunto. Luego, entonces, surge otro término que debe ser precisado y es la estrategia de ataque, que en salud está referida a los factores de riesgo y a los problemas de salud en la medida en que permitan la identificación de las diferencias en las condiciones de vida de la población diana, precisar las acciones que se deben realizar en función de los factores de riesgo y condiciones de salud. Establecer qué acciones corresponden a cada una de las unidades productoras de servicios, iniciando de esta forma la normalización. Identificar actividades y cuantificarlas en una primera aproximación, lo mismo que el conocimiento de los recursos necesarios para realizar estas actividades. Se plantea el diseño de estrategias, que son los medios y acciones por los cuales se logran los objetivos a largo plazo, haciendo realidad la misión y la visión estratégica de la institución y logrando con ella una ventaja competitiva sustentable. Así entonces, preguntaríamos ante los dos entornos específicos, identificando cada uno de sus elementos. ¿Cómo se puede aprovechar una fortaleza? ¿Cómo se puede contrarrestar una amenaza? ¿Cómo se puede fortalecer una oportunidad? ¿Y cómo se puede detener una debilidad? En el análisis del entorno general, en una primera aproximación, el concepto de entorno se refiere a todo aquello que es ajeno a la empresa como organización. Mintzberg, 1986, citado por Navas López en el 2006. Ya desde esta perspectiva, las fortalezas se identifican como el indicador que facilita o contribuye al cumplimiento de su misión y visión corporativa. Las debilidades como el indicador que limita o impide el cumplimiento de la misión corporativa. Ya en el entorno externo encontramos que se entiende por oportunidad como un factor, proceso y o agente del ambiente de trabajo que facilita o contribuye al cumplimiento de la visión y visión corporativa. Se entiende por amenaza un factor, proceso y o agente del ambiente de trabajo que limita o impide el cumplimiento de la misión y la visión corporativa. Se nos ha explicado que las fortalezas son las capacidades reales con las que cuenta la institución, la unidad hospitalaria, el servicio, el personal médico, el cuerpo de enfermería, los servicios paramédicos, en donde al buen desempeño, gracias a ellos, se logra una posición privilegiada frente a la competencia. Se ha dicho que son todos los aspectos positivos reales con los que cuenta la organización en salud y que se pueden identificar por categorías y que están relacionadas con habilidades y capacidades que se poseen, los recursos que se controlan, las actividades que se desarrollan positivamente. Para la adecuada identificación de las fortalezas, debemos considerar las categorías que se presentan en el mercado, como lo es
la economía de escalas, calidad total del producto, los recursos humanos bien capacitados, innovación tecnológica, la visión, la misión, objetivos y metas bien definidos, servicio al cliente, liquidez, el análisis PEST. Es la descripción del contexto o entorno de la empresa a través de la consideración de factores políticos, económicos, sociales, legales, ambientales y tecnológicos. Y por supuesto, ver las debilidades de la empresa: hospital, unidad, división, jefatura y servicio, que son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Está asociada con los recursos de los que se carece, con las habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Las categorías las identificamos en las siguientes: administración y organización, operaciones, las finanzas y otros factores de la organización. Es algo muy común que cuando llevamos a cabo el análisis FODA solemos desarrollar algunos errores o confusiones. Empezar por analizar los factores internos, analizar los fenómenos de forma aislada, hacer las predicciones sin el sustento necesario, sobreestimar las fortalezas de la organización, no diferenciar las oportunidades de las fortalezas. Es necesario precisar si estamos hablando del ambiente o entorno externo, o quizás del interno. Cuando nos referimos a las oportunidades, hablamos de todo lo externo a la empresa o institución. Un ejemplo: debido a cambios de usos sociales y costumbres, la realidad virtual comienza a ser una tecnología utilizada por mucha gente. Esta es una circunstancia que, aunque nos puede beneficiar si nos dedicamos a esta actividad, no es intrínseca a la empresa, no es interna, sino que es algo externo a la misma. Por eso estaríamos hablando de una oportunidad y no de una fortaleza. Disponemos de una patente exclusiva. Esto es algo específico de nuestra empresa. Es interno, que hemos conseguido nosotros, y por lo tanto estaríamos hablando de una fortaleza y no de una oportunidad. Las oportunidades son factores externos a la institución, como nichos de crecimiento e inversión en negocios relacionados, en este caso, con el aumento en la cartera de servicios a ofrecer para el crecimiento de la institución, como lo es que las instituciones de salud ofrecen sus servicios a población fuera del régimen ordinario, y o derechohabiente, como lo es la incorporación de grupos de trabajo independiente. Los taxistas, ese es un ejemplo. Las trabajadoras que ofrecen sus servicios para la limpieza en casa, buscar las certificaciones a través de las ISO 9000. En el caso de los aspectos de educación y capacitación, las escuelas, instituciones que dan capacitación a trabajadores de otras instituciones, debemos considerar los elementos de las categorías anteriores. Tenemos que ver oportunidades de nuevos mercados, posibilidad de exportación, mercados en crecimiento, competencia. Las oportunidades son factores externos a la institución, como nichos de crecimiento e inversión en negocios, relacionados, en este caso, con el aumento en la cartera de servicios a ofrecer para el crecimiento de la institución, como lo es que las instituciones de salud ofrecen sus servicios a población fuera del régimen ordinario y o derechohabiente, como es la incorporación de grupos de trabajo independiente, los taxistas, las trabajadoras que ofrecen sus servicios para la limpieza en casa, buscar las certificaciones a través de las ISO 9000. En el caso de los aspectos de educación y capacitación, las escuelas, instituciones que dan capacitación a trabajadores de otras instituciones, debemos considerar los elementos de las categorías anteriores. Tenemos que ver oportunidades de nuevos mercados, posibilidad de exportación, mercados en crecimiento, competencia. Continuando con el análisis externo, que incluye la identificación de las amenazas, estas se definen como toda situación que afecta o puede afectar en forma negativa el cumplimiento de la misión o la visión de la organización, y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Por lo que, identificando cómo se agrupan las categorías de las amenazas, estas pueden ser político-legales, como puede ser la constitución de normas impositivas, la estabilidad política, el Congreso, los órganos no gubernamentales, como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COFEPRIS, la CONAMED,
la misma Comisión Interinstitucional de Enfermería, aspectos de tipo sociocultural, como pueden ser las tasas de natalidad, la distribución del ingreso, el desempleo, y aspectos tecnológicos, en donde se vea el nivel de tecnología, la flexibilidad de procesos, la automatización. Dentro de los geográficos, la ubicación, el clima, las vías de acceso, demográficos y estados de salud. Continuando con lo anterior, debemos precisar, las amenazas se definen como aquellos factores negativos, desfavorables, poco explotables que se deben identificar en el entorno externo de acuerdo con el género de la principal actividad que desarrolla la organización. En este caso es la atención a la salud. Y que permiten obtener un marco legislativo que regula la actividad de las instituciones que llevan a cabo actividades del cuidado a la salud. El entorno puede ser una amenaza potencial, inclusive puede provocar la desaparición de la empresa. Ninguna empresa abre sus puertas con la finalidad de cerrar a futuro o no recibir dividendos por su arduo trabajo. Las amenazas siempre existirán y están allí. No obstante, es imperioso que cualquier amenaza no florezca o permanezca latente sin hacer nada. En todo caso, hay que convertir esa amenaza en una fortaleza. Preguntarse, ¿cómo se puede enfrentar? Si es complicado, según se vaya trabajando con esfuerzo, disminuirá y se convertirá en una oportunidad. Y en efecto, mejorará las situaciones que residan en constante amenaza y al final serán convertidas en una oportunidad. Luego, en una fortaleza. Riquelme Leiva, Matías, 2016. Bien. Debemos centrar nuestra atención en los altos costos de producción, atención a clientes y evaluación de la calidad del servicio, segmentación de clientes, programas de promoción y publicidad, participación en el mercado, posicionamiento, capacidad competitiva y mercados, capacidad financiera, alta resistencia al cambio, que se refiere a la capacidad gerencial organizativa, retraso en la entrega de insumos, falta de planeación y liderazgo. Y esto se refiere a la capacidad también gerencial organizativa, capacidad del talento humano, capacidad tecnológica, sistemas apropiados de producción, actualidad de equipos y software administrativos, investigación y desarrollo para nuevos productos y servicios, instalaciones apropiadas para la prestación de servicios, actualidad tecnológica frente al sector, flujo de operaciones en la prestación de servicios, acceso a nuevas tecnologías, nivel de costos de subcontratación, personas y servicios. Después de toda la información identificada a través del análisis PEPS, análisis FODA, se hace necesario llevar a cabo la concentración de cada uno de los elementos, tanto de los ambientes externo e interno, de tal forma que consideremos la conformación de una tabla o cuadro de doble entrada para realizar la matriz FODA, para identificar los diferentes cuadrantes en donde se plasmarán la obtención de las estrategias maxi-maxi o fortalezas y oportunidades, las estrategias mini-maxi o estrategias debilidades-oportunidades, las maxi-mini o fortalezas y amenazas y finalmente las mini-mini o debilidades y amenazas. En cada una de ellas le colocaremos un numeral que identifique el cuadrante, es decir, 1, 2, 3 y 4. Es necesario que lo desarrolle sobre todo los cuadrantes, ya que de no realizarlo así se estaría dejando inconclusa la actividad integradora. Ahora bien, en el marco general para formular las estrategias, debemos formularnos una serie de preguntas que nos permiten el análisis. Se sugiere considerar los siguientes aspectos. Para las fortalezas, ¿cuáles son las ventajas de las propuestas? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? ¿Cuáles son los recursos activos? ¿Cómo es la gente? ¿Qué características tiene? ¿Tienen experiencia? ¿Tienen conocimientos? ¿Hay suficientes datos? ¿El marketing es suficiente? ¿Cómo es la distribución y la ubicación geográfica? ¿Cuál es el precio, valor, calidad? ¿Cómo están esos procesos, tanto de sistemas, de comunicaciones, de aspectos innovadores? En las debilidades, ¿cuáles son las desventajas de las propuestas? Falta de fuerza competitiva, aspectos financieros,
vulnerabilidades propias desconocidas, flujo de caja, drenaje de efectivo, y dentro de las oportunidades tenemos que centrarnos en el desarrollo de mercado, cuáles son las vulnerabilidades de nuestros competidores, cuáles son las tendencias de la industria o estilo de vida, desarrollos tecnológicos e innovaciones globales. Dentro de las amenazas, ¿cuáles son los efectos políticos? ¿Cuáles los efectos legislativos? ¿Cuáles los efectos ambientales? Demanda del mercado, nuevas tecnologías, servicios, ideas. Inmediatamente después de la identificación, elección de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, procedemos a realizar un vaciamiento de la información en la matriz de doble entrada, en donde se colocan los elementos del ambiente interno en la parte superior y que les vamos a llamar como fortalezas y debilidades, quedando como columnas. En lo referente a las filas, estas nos ubican el ambiente externo, intitulándolas como oportunidades y amenazas, desarrollando el cruce de las fortalezas con las debilidades en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante las debilidades con las oportunidades, en el tercer cuadrante las fortalezas con las amenazas y finalmente en el cuarto cuadrante las debilidades con las amenazas, obteniendo con ello la identificación de los diferentes tipos de estrategias: maxi-maxi, maxi-mini, mini-mini y mini-maxi. El siguiente formato es el que se requiere para desarrollar la jerarquización de problemas, el cual consiste en una matriz de jerarquización de problemas que incluye una serie de criterios como el de magnitud, cuál es la dimensión del problema, la trascendencia, el efecto alcanzado, vulnerabilidad, qué tan débil es el problema para atacarlo, la factibilidad, qué tan posible es atacarlo, todas ellas en las columnas y en las filas los diferentes problemas detectados o elementos que son factores precisados en los diferentes cuadrantes de la matriz FODA, en donde en la última columna identificamos la calificación que le vamos a dar y en función del mayor puntaje es el que se puede abordar para su solución y diseño de la estrategia, mismo que deberá incluir la elaboración del despliegue estratégico. Con las respuestas a las preguntas anteriores adquirimos una conciencia clara de cuál es nuestra situación actual. Ahora nos toca seleccionar la estrategia. Pueden ser estrategias defensivas que buscan evitar que empeore nuestra situación actual, en donde se busquen acciones encaminadas a afrontar amenazas y mantener fortalezas. Las estrategias ofensivas buscan explotar las oportunidades y mantener o reforzar las fortalezas, corregir debilidades y explotar oportunidades. De reorientación y de supervivencia buscan transformar la situación buscando cambios que eliminen nuestras debilidades. Después de la calificación es necesario desarrollar un formato concentrador de aquellas. Primero, las áreas problemáticas, las que se pueden abordar de forma viable y factible. Luego entonces tenemos el plan estratégico, en donde estos tienen por objeto mostrar las líneas estratégicas en consecución de los objetivos trazados. Es un método cuantitativo. Se proponen los indicadores que deberá alcanzar la empresa, mencionando la forma en que habrá de conseguirlo, señalando y alineando la estrategia de acuerdo a los plazos de la compañía. La elaboración de la tabla del despliegue estratégico está constituida por una tabla de 5 columnas y 2 filas, o las que se desarrollen en función del número de proyectos que se pretenda llevar a cabo. La columna 1 se refiere a la redacción de las estrategias elegidas, columna 2 al proyecto, columna 3 a las tácticas, columna 4 las metas y columna 5 los indicadores. Despliegue estratégico. Formato que forma parte del tercer ejercicio de la actividad integradora, en el que debe clasificar los diferentes ítems, identificarlos como estrategia, proyecto, táctica, metas e indicador. Debes considerar la elección de la estrategia entre una serie de ellas o tipos. Retomando, es necesario que la construcción de la matriz FODA, que consiste en realizar un cruce entre los indicadores externos de amenazas y oportunidades con los indicadores internos de debilidades y fortalezas,
a fin de preparar la formulación de las estrategias de la organización. La premisa implícita en el análisis FODA es que un plan estratégico se elabora considerando de manera simultánea e interrelacionada el entorno de la empresa con sus capacidades internas. Para esto se buscan 4 tipos de relaciones entre los indicadores externos y los internos. Así, relaciones de fortalezas con oportunidades, relaciones con debilidades con oportunidades, relaciones de fortalezas con amenazas y relaciones de debilidades con amenazas. Al realizar lo anterior, es necesario jerarquizar los problemas de los diferentes cuadrantes, como son el cuadrante del análisis externo y el del cuadrante del análisis interno. Obtener su calificación identificando aquellos con un alto porcentaje de calificación para ser solucionado, desarrollando las estrategias necesarias con base al despliegue estratégico. Estos son los aspectos para considerar, para desarrollar el análisis estratégico en función de la actividad integradora. Para concretar, el plan estratégico requiere de plantear los objetivos, identificar la misión y la visión, identificar los riesgos, y esto puede ser a través del análisis PEST, haber desarrollado el análisis FODA, con su respectivo cruce de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, realizar la jerarquización de áreas de mejora, de problemas, desarrollar el despliegue estratégico, con base en el programa operativo, lo que nos lleva a identificar cómo las estrategias las llevamos a las acciones, identificando las dimensiones de la calidad que deseamos mejorar, como lo es la calidad percibida, la calidad técnica y seguridad del paciente, la calidad de la gestión de la organización. Estas son las referencias bibliográficas. Y finalmente, despedirme de ustedes agradeciendo su atención. Por mi raza, hablará el espíritu.